Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 15 de enero 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie de este año. Y la enseñanza de hoy es la riqueza de una iglesia cristiana. Abordaremos Apocalipsis 2, 8 al 11 y este es el primer devocional de esta serie basada en este pasaje. El Señor alaba a una iglesia sobresaliente, una iglesia para la que no tiene un reproche severo y a través de ella nos enseña en dónde se encuentra la verdadera riqueza de la fe cristiana. Déjeme introduzco de la siguiente manera. Ganar y perder no siempre es un asunto muy claro. La selección nacional, por ejemplo, nuestra selección nacional empata o pierde con dificultad y el entrenador dice que se siente muy bien, que está contento con los muchachos, que siente que hicieron buen papel. En cambio, el equipo de Brasil mete 3 goles y recibe solo 1 y todo el país se pone en contra de ellos porque esperaban que metieran muchos más goles y que no les metiera ninguno. Así que ganar o perder no siempre se ve desde el mismo punto de vista. La riqueza y la pobreza también son relativas. Un hombre recibe 100 pesos extra por un trabajo muy bien hecho y regresa a su casa lleno de alegría y gozo, repartiendo abrazos a su familia y regocijándose por la bendición. En cambio, un señor millonario deja de ganar 50,000 pesos por una mala inversión y a pesar de que tiene varios miles de millones en el banco, no puede dormir esa noche por la pérdida. El pasaje que hoy nos ocupa es uno en donde el Señor le escribe a la iglesia de la ciudad de Esmirna, una de las 2 iglesias en las que, de estas 7 del Apocalipsis, en las que no encontramos un reproche claro, pues no un reproche, de hecho no encontramos un reproche para esta iglesia. Esmirna, en el mundo evangélico hay iglesias que se llaman Esmirna. Ninguna se llamaría Éfeso o la Odisea, iglesias a las que el Señor le reprocha algo, pero sí hay iglesias llamadas Esmirna porque esta es una de las iglesias que se considera sin reproche. La ciudad de Esmirna hoy es una ciudad de Turquía. La ciudad tenía una población rica y culta. Se trataba de una ciudad importante. Sus habitantes decían ser paisanos de Homero, el escritor de la Ilíada, la Odisea y de otros poemas. De hecho, tenían un monumento a dicho personaje, el Homerión. Había en Esmirna unas construcciones espléndidas, incluso había un templo a la diosa de Roma. Tenía una biblioteca pública, estadio de atletismo, un odeón o templo a la música, donde se acostumbraba a tener conciertos musicales. Tenía templo de Apolos, de Afrodita, de Cibeles, de Zeus, de Némesis y una cosa relevante, tenía una colonia de judíos. Estos, por cierto, le hacían la vida imposible a los cristianos de aquella iglesia en aquel lugar. Era una ciudad pagana, Esmirna, la ciudad, por excelencia, pero con un orgullo de belleza, cultura, religión y arte. La iglesia de Cristo en el lugar era fiel, era una iglesia fiel, pero debía seguirlo siendo a pesar del inminente fortalecimiento de la persecución. Será por eso que el pasaje que hoy nos ocupa nos presenta una gran verdad. La iglesia cristiana tiene una gran riqueza, pero esta riqueza no siempre es considerada y por tal razón algunos viven como pobres en vez de sentirse ricos cuando lo son. Cuando el Señor describe a esta iglesia, describe el perfil normal de una congregación. Debemos vernos en este espejo y después considerar la riqueza más excelsa. Leamos el pasaje. Y ahora mire, estamos estudiando el Apocalipsis y yo no puedo saltarme pasajes ni puedo forzar a que la Biblia diga una cosa diferente porque no son sermones temáticos los que comparto con ustedes. Yo les comparto la Biblia, hago un estudio del pasaje y trato de enseñarles lo que dice este pasaje. Y este pasaje habla de la iglesia de Cristo, la comunidad cristiana, una iglesia local. No habla de la iglesia global, así universal, sino de una iglesia local, la que estaba en la ciudad de Esmirna. Si usted no va a ninguna iglesia, pues qué bueno que escuche este estudio, porque tal vez debe buscarse una iglesia. Y este estudio nos ayuda a identificar una iglesia digna de ser la iglesia de Cristo, una iglesia a la que sería bueno unirnos, ¿de acuerdo? Dice así el pasaje: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te haré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto está en Apocalipsis 2, 8 al 11.
Recuerde, cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, se refiere al pastor, al predicador de la iglesia. Y quería que se le dijera eso al predicador para que se lo dijera a su vez a la iglesia. Es que es un mensaje a la iglesia que está en Esmirna. ¿Qué nos enseña? En primer lugar, primera enseñanza, la de hoy. Una iglesia normal es una iglesia digna de felicitación. Eso es lo normal de una iglesia con la que el Señor está contento, con la que el Señor se agrada. El Señor se presenta ante la iglesia como el primero y el postrero, es decir, como el que siempre ha estado con ella. También se presenta como el que estuvo muerto y murió, es decir, como el que tiene autoridad para animar a su iglesia a soportar la persecución y la muerte. Esta forma de presentarse tiene mucho que ver con lo que ha de decirles más adelante a esta iglesia, que es un pueblo fiel y santo, que justamente por su santidad y fidelidad estaba sufriendo y habría de sufrir aún más. Sin embargo, en medio del dolor, esta iglesia era una iglesia digna de felicitación, y en ello nos enseña a nosotros qué clase de iglesia debemos ser o a qué clase de iglesia debemos ir. Una iglesia que trabaja. Dice el texto, yo conozco tus obras. Las iglesias de Cristo trabajan. Las iglesias del Señor no detienen su marcha por nada del mundo. Entendemos en las iglesias que no hay sustituto para el trabajo. La fe es una fe práctica. No solo aprendemos doctrina e ideas interesantes sobre Dios y la vida. Ponemos por obra todo lo que aprendemos. No solo somos oidores, sino hacedores de la palabra. Toda una organización educativa, misionera, de servicio, de adoración y de compañerismo nos lo demuestran. Si hay gente activa, esa es la que forma parte de una iglesia. A Dios le agrada tal característica de su pueblo. Él se complace con un pueblo que trabaja por su obra. Seamos de esa clase de gente y glorifiquemos a Dios por ello. Hay personas que de repente critican a la iglesia. No nos hemos escapado de eso nosotros, la iglesia que yo pastoreo, y a los pastores también. Hay gente que dice, es que hay tanta gente en el mundo necesitada y ustedes solamente reuniéndose a cantar. Alguna vez alguien me dijo eso y yo le dije, oiga, ¿y usted qué hace por el mundo? ¿Usted qué hace por la gente necesitada? Porque en nuestra iglesia, y es verdad, en nuestra iglesia tenemos un centro comunitario donde alimentamos a unos 180 o 200 niños, 160, 170 niños. Les damos desayuno y comida. Hace poquito, acabo de ir el sábado pasado porque fuimos a llevarles regalos por el asunto de los magos, o le llaman reyes, pero no eran reyes, eran magos. Y además, otra de nuestras iglesias en formación tiene otro centro comunitario donde se atienden más necesidades. Y déjeme decirle que no solamente damos de comer a los niños, enseñamos a sus mamás cultura de belleza, primeros auxilios, un montón de cosas. Y por decir alguna cosa, y no quiero aquí presumir, pero las iglesias hacemos cosas. Tenemos casas hogar para niños, me refiero a las iglesias del mundo entero, tenemos trabajo, llevamos medicinas y alimentos y agua en situaciones de desastres naturales. Es nuestra vocación servir. Así es que sí, una iglesia cristiana verdadera es una iglesia que trabaja. Pero también es una iglesia que sufre. El texto dice, y tu tribulación. El Señor siempre ha sido honesto y jamás se ha negado a advertirnos que en el camino a la gloria se pasa por el Calvario y la cruz. Él lo advirtió a sus apóstoles y lo hace con nosotros también. No debemos rechazar el sufrimiento ni huir de él. Esto no quiere decir que debamos buscar lo que es sufrir, no, pero sí queremos decir que debemos enfrentarlo con fe. El sufrimiento, la persecución en todos sus niveles es un asunto natural a la fe de una iglesia cristiana. En vez de defendernos y en vez de buscar venganza, suframos el agravio confiando en Dios, aprendamos a sufrir por Jesús. Así es que sí, la iglesia cristiana sufre. Y el día de hoy también, sí, oiga, si a Jesús, nuestro Señor, el fundador de nuestra iglesia, lo crucificaron, ¿qué se espera de nosotros, sus ovejas? Además, una iglesia cristiana es una iglesia que tiene carencias, pero sigue adelante a pesar de su pobreza. Dice el texto, y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor sabía que la iglesia de Esmirna tenía necesidades. Los cristianos quizás habían cometido el error en varias ocasiones de compararse con las religiones paganas. Ellos no tenían templos. ¿Sabe? Que los cristianos no tuvieron templo 3 siglos completos. No tuvimos templo. Me refiero uniéndonos a todos. Durante 3 siglos no había templos. Se reunían en casas, en desiertos, debajo de un árbol, en catacumbas. Y las iglesias paganas tenían templos hermosísimos. Ellos no tenían templo, las religiones paganas tenían por decenas y todos eran maravillosas construcciones. Los creyentes eran mayoría de clase baja, había ricos y gente de clase media, pero sobreabundaban los pobres, los esclavos, los obreros que habían abrazado la fe. En cambio, los gobernantes y ricos de aquella época eran parte de las religiones paganas. Incluso los artistas y filósofos eran paganos en su mayoría. De este modo es probable que a los creyentes se les había olvidado que eran ricos. Más adelante hablaremos de esa riqueza.
Pero por este momento solo debemos reconocer que como iglesia tenemos carencias, pero al igual que los cristianos de Esmirna, en medio de las carencias, debemos seguir adelante. Aprendamos a vivir como ricos en medio de las carencias. Tengo más cosas que decir con respecto a cómo debe ser una iglesia, pero lo dejaremos para el devocional de mañana. Una iglesia tiene enemigos, una iglesia tiene momentos de crisis y una iglesia sigue adelante a pesar de cualquier cosa. Déjeme decirle lo siguiente. No perdamos de vista que la iglesia de Cristo somos los creyentes o los discípulos del Señor. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es el pastor, la iglesia no solo son los líderes, ni la organización civil. La iglesia se constituye de todos y cada uno de sus miembros, pero la iglesia es una comunidad, una colectividad. El cristianismo no es para solitarios, el cristianismo es para solidarios. La iglesia es gente que se une, gente que se integra, gente que se somete y se compromete en una visión, una misión y unas metas establecidas por el Señor. Y en vista de que la visión, misión y metas de la iglesia son contrarias a los intereses del mundo, regularmente la iglesia de Cristo es perseguida. En todas partes del mundo y en todas las épocas ha habido persecución. Aunque los gobiernos del mundo ahora tratan de minimizar eso y de decir que no hay persecución. Por ejemplo, hay quienes dicen que no hay persecución en México, pero discúlpenme, sí hay persecución en México y cada año matan a algunos miembros de nuestras iglesias, queman templos y machetean, ahorcan o asesinan a balazos a creyentes, pastores de nuestras iglesias en ciertos lugares de nuestro país. Porque sí, la iglesia de Cristo es perseguida. Sin embargo, sigue adelante. Nada la detiene. Y eso es una característica esencial de la iglesia. Esmirna era una iglesia sufriente, era una iglesia perseguida. Era una iglesia que al compararse con otras religiones, en ocasiones sus miembros cometían el error de sentirse pequeños, pero no lo eran ricos por la presencia de Dios en sus vidas. Así es que la característica principal que debemos entender es seguir adelante a pesar de lo que sea. Así es una iglesia cristiana verdadera. Si usted asiste a una, qué bueno, luche y trabaje para que su iglesia sea esta, como esta iglesia de Esmirna. Y usted no asiste a ninguna iglesia, pues consígase una. Pero tenga cuidado, consígase una de acuerdo a lo que dice la palabra. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.